Bio Bio, la radio, presentan Tomás Mochiati, la entrevista. Muy buenas noches, ¿cómo está? Estamos a días de las primarias y da la impresión que el tema económico se ha tomado la agenda. No solamente la agenda de los candidatos en muchos aspectos, la reforma tributaria para financiar la educación, para financiar salud, sino también la agenda económica internacional. De China hay dudas en su crecimiento, el cobre bajando pero en forma estrepitosa para algunos. El crecimiento de Chile en duda, la tasa de interés del Banco Central que podría bajar, habría que relajar la cosa. Algunos dicen que ya no vamos a crecer como venimos creciendo. En fin, mil cosas, mil dudas. De esto conversamos esta noche con José Gregorio, es presidente del Banco Central, actual profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Chile. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. ¿Desde qué lugar habla usted como expresidente del Banco Central? Uno siempre habla de un determinado lugar. ¿Como demócrata cristiano? ¿Como economista del MIT? ¿Desde qué lugar habla? Yo hablo como economista, como profesional, profesor universitario, académico. Es como he tratado de hablar toda mi vida. Obviamente en el Banco Central uno es un poquito más cauto en lo que dice. Hoy día puedo romper un poquito esa cautela, pero yo hablo como un profesional economista muy preocupado por lo que pasa en Chile. Pero la economía tiene un aspecto, la economía tiene un adjetivo. Economía política o política económica mejor. Y por lo tanto la política está plenamente vigente en la economía. La orada, la condiciona la política. No, además yo no creo en esa cosa cuando la gente dice, no, yo soy un técnico. Obviamente hay opiniones que uno da técnicamente, pero toma preferencias. Cuando uno dice, mira, obviamente los impuestos pueden tener un efecto, pero si uno está de acuerdo con eso es porque uno tiene una opción y una preferencia respecto a qué hacer y a qué gastar. De manera que hay opiniones, es muy difícil decir que uno puede separar su opinión económica cuando repercute en tanta gente de sus principios, de su manera de ver y de sus prioridades. Antes de entrar a la economía, ¿usted está con Claudio Rego? Sí, estoy con Claudio Rego. ¿Y si no fuera Claudio Rego, estaría con su colega economista o con Michelle Bachelet? Me refiero a Andrés Velasco. Yo he tenido siempre un conflicto, soy muy cercano a Andrés. Con Andrés Velasco compartimos oficina el año 88. Desde ahí somos muy amigos, compartimos oficina y trabajamos un verano juntos. Los dos estábamos haciendo nuestra tesis de doctorado. Y después hemos seguido caminos muy juntos porque circulamos en el mismo ambiente economista durante los últimos veintitantos años. Vamos a las mismas conferencias, tenemos los mismos amigos, vamos a las mismas comidas. Y yo además creo que es una persona tremendamente capaz, que es una persona que tiene muy buena idea, que hay que escucharlo, pero yo creo, y eso es lo que, digamos, me hace estar con Claudio Rego, que además es un excelente candidato, estar con Claudio Rego, porque yo creo que hay que fortalecer los partidos políticos. Estas cosas así, como idea política y destructora a veces de los partidos políticos, lo que nos lleva es al populismo y a la falta de ordenarnos, con todo el desprestigio de los partidos hoy día. Harto, ¿eh? Bastante. No fueron capaces ni de hacer primarias. Bastante. Primarias parlamentarias. Sí. Las reclamaron, imploraron, pequeños monopolios que uno tiene que hacer los que compitan más. Sí. Sí. Hay que hacer lo que compitan más y tenemos que hacerlo más transparente frente a la sociedad y así es como vamos mejorando las instituciones. Vamos a la economía. Cae el precio del cobre. Algunos dicen que vivimos del cobre. Otros dicen que no vivimos tanto porque gracias al cobre se acumuló plata. Y usted dijo, no colgamos de un hilo del cobre, de un hilo. ¿Colgamos de una cuerda al cobre? Mira, déjame darte el ejemplo que yo siempre doy, que es, obviamente no es una gran teoría lo que voy a decir, pero Chile tuvo el peor precio del cobre desde la Gran Depresión en 3 años seguidos, entre el 2000 y el 2002. El peor cobre desde la Gran Depresión, el peor precio. Yo me acuerdo además porque era ministro de Minería. Siempre aclaro que yo no era responsable del precio, era responsable de otras cosas. Y Chile no colapsó como colapsaba antes, solo creció un 3%. Malo. Obviamente no hay progreso, pero creció. Y después tuvimos récord de precio del cobre, récord. En los últimos años no habíamos tenido precio del cobre tantos años, salvo la caída fuerte del 2009. Y no crecimos al 10% como pasaba con estas economías que bailan con el precio del cobre. Crecimos al 6%. Los 4 años previos del boom del cobre, justo antes de la crisis, hasta entre el 2004 y el 2007, crecimos un promedio al 6%. Es decir, nuestra economía hoy día sigue dependiendo del cobre. Este es un problema de tiempo. Porque si el precio del cobre baja y baja por un periodo enormemente largo, bueno, el asunto empieza a estrecharse, ¿no? Empieza a estrecharse, el tipo de cambio se va a depreciar, vamos a ser un país relativamente más pobre y los recursos se van a mover. La pregunta es, ¿cuál es el límite mínimo para que el asunto se ponga rosado o rojo? Es que es muy complicado hacer un límite mínimo por una razón. Tuvimos nosotros precio del cobre de 70, 80 centavos a principios de los 2000, pero con un petróleo
a 10, 12 Por dólares. eso digo, Entonces, ahora, en las condiciones actuales. hoy día estamos hablando con un cobre ya a niveles de 2 dólares, ya estaríamos con bastantes problemas. Pero algunas divisiones de Codelco... Estarían en pérdida, con 2 dólares estarían en pérdida. En pérdida, casi todas. O sea, Codelco pierde plata. No sé si, no sé los números, si a 2 va a perder. A ver, Salvador está en 4, Chuquicamata el año pasado perdió plata. Por gastos de una sola vez, pero obviamente, si baja mucho... Para que sepan los telespectadores, para usted, ¿en qué momento uno dice, aquí estamos muy mal? ¿Con qué precio el cobre? Mira, yo creo que con cualquier precio del cobre, nuestro país, Codelco puede tener muchos problemas, pero nuestro país tiene ahorrado, no es un país deudor, puede endeudarse, nuestro tipo de cambio flota y tenemos pleno acceso a los mercados financieros para poder ajustar. A veces los mercados financieros se cierran, los mercados se van, las inversiones se van a otros mercados, se están yendo de los emergentes, de hecho, en estos momentos. Pero soy optimista. Hay que casarse con un precio. A ver, ¿a qué precio uno le podría decir, cuidado, aquí ya estamos en muchos problemas? ¿Qué precio? No, yo creo que un precio que genere pérdida de Codelco, si estamos de acuerdo que en 2 dólares no hay problema. El año pasado Codelco tuvo, el aporte del Estado de Codelco fue muy bajo. Si no hubiese sido por la venta a Anglo, que fueron 3.000 y tantos millones de dólares, el resto fueron 800 y tantos millones de dólares. No, efectivamente. O sea, fue muy bajo. Hemos tenido un problema, pero también lo que pasa es que también tú tienes que pensar que Codelco y la minería del cobre no puede estar bajo el agua durante un tiempo prolongado porque así no se produce. Entonces, tiene un límite y ese límite, yo digo, nos va a llevar a que probablemente se nos acheche la situación fiscal, a que genere esos ciertos problemas de menor crecimiento, pero yo soy muy confiado que tenemos los instrumentos que no teníamos hace 10, 15 años. El gobierno del presidente Sebastián Piñera se comprometió a terminar su gobierno con un déficit estructural de un 1%. No lo va a alcanzar, parece. No va a poder cumplir esa promesa, principalmente debido al menor aporte justamente del cobre durante este año. No, el cobre no debería tener problema porque el déficit estructural se mide con un precio fijo. Entonces, sí, él puede tener un déficit efectivo mayor si el cobre no lo ayuda. Pero el déficit estructural, mira, la meta es 1% de déficit. Yo espero que la cumplan, pero lo importante es que Chile no puede quedarse con esa meta. Chile tiene que hacer un esfuerzo fiscal para llegar a balance. Y ese solo ajuste requiere 2.500 millones de dólares. Bueno, pero parece que este año dicen que no lo logra. Lo he escuchado economistas de gobierno. O sea, es probable y la verdad que incluso el 1% de déficit, más allá de las justificaciones que pueda tener, no es un valor que nosotros podamos tener de manera permanente. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para llegar al balance estructural, que lo perdimos obviamente en la crisis porque hubo que hacer una expansión fiscal importante y afortunadamente eso fue uno de los factores que contribuyó a que tuviéramos una salida rápida, pero por otra parte también tenemos que ajustarnos a tener una situación relativamente equilibrada. A propósito de ese déficit, hubo un lío con las cifras. Y finalmente una comisión de expertos llegó a que había sido de un 3%, pero se había dicho en un comienzo que era menor. Sí, hay una discusión y que es técnica, que es si uno tiene que o no tiene que incorporar los ajustes tributarios, por ejemplo. Yo en eso, uno hace ajustes tributarios transitorios, uno dice, la comisión recomendó de que esos ajustes transitorios se incluyeran enteros en el déficit estructural. En la práctica, si es transitorio, no tiene por qué incluirse en el déficit estructural, pero son prácticamente una cosa como de criterios. Y la verdad que yo en general no ando peleando por ese tema de esa cifra. Me interesa ver la salud futura de la economía y la salud actual. ¿Le gusta la reforma tributaria, el cambio tributario de Michelle Bachelet, que propone Michelle Bachelet? Mira, nadie puede pensar que los impuestos propiamente tal son buenos. Yo no sé, mira qué bueno que haya impuestos. Lo que uno tiene que preocuparse es que lo que uno necesita son gastos. Y yo creo, y en eso comparto la visión de los candidatos de la concertación, de que Chile necesita gastar más. Necesita hacer un esfuerzo redistributivo del Estado en sectores donde estamos muy deficientes y que se han quedado atrás. Tal como te decía, yo creo que en Chile ha progresado muchísimo durante los últimos 20 años, pero también uno tiene que hacer autocrítica y decir hay cosas que se han ido quedando atrás y que es necesario ajustar. Pero ese nivel de gasto está bien. Los 8.200, ¿está bien? El número exacto, mira, yo creo hay que ver el detalle. 8.200 millones de dólares. Dicen, hay 2.000 millones de dólares porque le van a pagar al quintil de más alto ingreso la universidad para que sea gratuita, yo preferiría que nos ahorráramos eso. Eso es lo que está diciendo Michelle Bachelet. Pero lo que importante que yo creo, sí, pero es todo un tema de gradualidad en 6 años. La discusión que nosotros tenemos que tener. Chile es un país que ha tenido, y antes de venir, chequeé bien las cifras. Chile es un país que ha tenido desde el año 90, antes tenía un poco más, desde el año 90 hasta hoy día, en promedio, una carga de gasto sobre el PIB
de 19 a 20 puntos. No se ha movido nada. Y se han hecho ajustes importantes para poder focalizar gastos sociales y todo, pero falta. Y 2-3 puntos del PIB no son una cosa que uno lo puede hacer todos los años, pero no son una cosa que después de 20 años el país no sea capaz de llegar a eso. A ver, una cosa es cuánto se obtiene y otra cosa es cómo se gasta. Con el Estado que nosotros tenemos, lo que se va a invertir va a ser eficientemente invertido. Yeah. Tenemos las capacidades, tenemos la gente, tenemos la estructura del Estado, tenemos la eficiencia del Estado. Para hacer esto bien, o simplemente esto se va a ir a un fondo negro. No, ni siquiera un fondo negro, que no se gasta, que al final no se puede gastar. O un bolsillo payaso. No, o a la política, siempre, o a los amigos. Mira, una demostración de que nuestro Estado tiene muchas cosas que arreglar, pero que es relativamente eficiente, es desde que incluso un gobierno, como el gobierno del presidente Piñera, que es un gobierno que no es favorable a subir impuestos, ha tenido que subir impuestos porque no puede estrujar todo lo que quisiera. Dijeron que era por el terremoto. Bueno, pero después del terremoto volvieron a subir por gasto en educación. Hagamos un alto, pero dejo la pregunta planteada. Cuando se evalúa a los funcionarios del Estado, o sea, se les coloca nota todos los años, hay que evaluarlo. Casi todos tienen nota 7. ¿Eso es una demostración de la ineficiencia del Estado chileno? ¿No? Hasta en colocar las notas. Hagamos un alto, volvemos en un instante. José Gregorio, es exministro de Hacienda, nos acompaña esta noche. Exministro de Economía. Perdón, exministro de Minería y expresidente del Banco Central nos acompaña esta noche. A ver, dijimos, el Estado está en condiciones, en la situación actual, de gastar más, de gastar bien más, cuando la evaluación de los funcionarios es siempre 7, cuando se les coloca nota todos los años y eso se incorpora a los sueldos. Cuando, por ejemplo, yo escucho hablar de educación y no escucho hablar de evaluación de profesores. Como que se olvidó, no está en la agenda. En las últimas semanas, en los últimos meses, el asunto se puso de lado. Cuando la reforma que hizo el presidente Lagos cuando fue ministro de Educación, la reforma educacional, el nuevo estatuto docente, establecía que había que evaluar profesores y fue tal la presión gremial que durante prácticamente 15 años se violó la ley porque no se cumplió con ese mandato. ¿El Estado está en condiciones de gastar bien? Yo creo... todo lo que ha dicho es así, ¿no? Yo creo que puede, no tengo exactamente todos los antecedentes de cuánto se hizo, no, pero estoy de acuerdo contigo en que hay muchas cosas, evaluación docente, por ejemplo, que no está en la mesa, pero yo creo que efectivamente, si uno dice vamos a gastar más en educación, pero yo creo que hay que gastar bastante más. Yo creo que hay que gastar bastante más y tenemos que hacer toda nuestra educación pública, la educación primaria, secundaria, preescolar. O sea, yo creo que hay que gastar más. No podemos seguir con los gastos que tenemos hoy día si queremos tener un país de primer nivel. Pero para eso uno no puede decir aquí simplemente vamos a aumentar subvenciones, si no existe al lado un programa que explicite bien cómo y cuáles son los planes para gastar, porque si no es efectivamente lo que tú dices, simplemente transferir recursos a un sector y que no tenga ningún resultado sobre la eficiencia. Yo creo que eso es fundamental. Por eso a mí me gusta mucho también ver bien qué es lo que se quiere hacer por el lado del gasto. Tenemos problemas de salud, tenemos problemas en las ciudades, tenemos problemas de infraestructura y sobre todo en los temas de equidad que tiene que ver cómo acercar a los sectores más populares a los lugares de trabajo. Todo eso requiere gasto. Aumenta el impuesto a las empresas del 20 al 25%. Pero para que las empresas, para que esto sea efectivamente tenga algo tangible, que el Estado reciba el dinero, las empresas tienen que ganar plata. Porque si no ganan plata, si no tienen utilidades, da lo mismo que sea el 25, sea el 50. ¿En cuánto tiene que crecer el país para que las empresas sean rentables y esto realmente signifique un ingreso para el Estado? No, yo creo que el país, igual va a haber, igual hay con crecimiento, igual hay utilidades, hay menos. No, pero yo creo que... la pregunta es la siguiente, no estoy preguntando si esto va a disminuir el crecimiento. Siempre hay utilidades, incluso cuando la economía no crece, cuando la economía está en crisis, las empresas entran también en crisis. Y por lo tanto el rendimiento tributario, todos lo sabemos, mucho menor. Efectivamente. Para que se produzcan los 8.200 millones de dólares, con este 20 al 25%, ¿cuál es el nivel de crecimiento que tiene que tener el país? Yo creo estos números no los he calculado yo, pero yo estimo que estos números son calculados con la historia de los últimos 4 o 5 años, donde si tenemos año de crisis tenemos crecimiento de 4%, 5%, yo creo que es totalmente factible. O sea que si el país crece menos del 4%, vamos a tener menos. Hay menos rendimiento tributario, no llegamos a los 8.200. Es que los 8.000 son encima del rendimiento estándar. El rendimiento, más o menos así. Por cada punto que sube el producto, sube poco más de un 1% la recaudación. Esa parte es un poco
elástica y obviamente va dependiendo del ciclo y mientras más crece la economía, mejor es desde el punto de vista fiscal. Tiene muchos problemas si nos pasamos de largo. Pero obviamente lo que uno necesita es que sea una economía que crezca, donde haya utilidades, donde pueda seguir habiendo inversión y por eso hay que hacer un proyecto relativamente razonable que no es gratis y que tiene costos. Y tiene costos. Lo más importante es que esos costos se pueden compensar de manera bastante eficiente y buena y puede ser muy procrecedor si la plata está bien gastada. ¿Está de acuerdo con la eliminación del FUT? Yo creo que Chile necesita recaudar entre 2 y 3 puntos del producto. Es muy difícil y eso te demuestra que esto de gastar y subir impuestos no es una cosa ilimitada, que a veces la gente dice, no, esa es cosa de subir impuestos. O sea, es muy difícil donde uno tiene que raspar la olla. Ahora, el FUT es una medida y es un cambio importante y tal vez uno de los cambios más importantes. Yo creo que si está bien hecho no debería tener efectos muy dramáticos. Sí se puede compensar con cosas más eficientes que en vez de el FUT es una cosa que básicamente incentiva el ahorro corporativo en la empresa. Si uno va al tema de la inversión, por ejemplo, a través de la depreciación instantánea, se puede lograr una compensación importante. Se ha dicho que la depreciación instantánea es solamente para maquinaria, para ese tipo de cosas, para fierros, escuché decir algunos economistas. Bueno, ¿y las empresas que son intensivas, mano de obra? Hay que tener cuidado porque esta es una confusión de lo que es la economía y lo que es el vocabulario normal. Hay gente que dice, por ejemplo, y la inversión financiera es ahorro. O sea, cuando tú o una empresa no gasta, invierte y ahorra, eso no es inversión. La inversión es lo que está detrás de esos recursos. Lo que medimos los economistas en inversión son fierros, son maquinaria, equipo y edificios. Eso es la inversión, son bienes que nosotros dejamos para producir en el futuro. De manera que es un error decir, bueno, efectivamente hay bienes que son intangibles y que uno los gasta. De manera que si yo, por ejemplo, parte de mi inversión es una inversión en atender a mis clientes y la atención a mis clientes yo realizo actividades de promoción, esas van a ir a gastos, ya están fuera las utilidades. Entonces, lo que uno puede decir hay intangible o tal vez... La pregunta es, ¿va a haber empresas más beneficiadas que otras? Hay una cosa que me preocupa y que uno tiene que mirar con mucho cuidado y por eso Andrés Velasco ha hecho una propuesta alternativa que yo creo que tiene sus pros y sus contras. Es qué pasa con el capital de trabajo. Porque cuando a una empresa le dicen, usted, de sus utilidades, tiene que entregar más, de hecho, si uno lo retiene, se quedó solamente con impuesto corporativo y le vamos a cobrar más porque va a ser sobre utilidades de venga, las empresas pueden tener menos capital de trabajo y hoy día se necesita mucho el capital de trabajo. Y en esa medida uno tiene que ver cómo lo va a ajustar esto. Tampoco es que no existe acceso al capital de trabajo. Pero no hay respuesta sobre eso. No hay respuesta definitiva, como en todas las cosas en economía. No, la propuesta tributaria de Michelle Bachelet. Tiene depreciación instantánea. No hay una discusión en el tema del capital de trabajo, pero tampoco significa que las empresas no van a tener capital de trabajo. Se les va a encarecer probablemente alguna el capital de trabajo. Vamos a hacer un alto, volvemos con preguntas y respuestas rápidas. Estamos con José Gregorio, ex presidente del Banco Central, y vamos con preguntas y respuestas rápidas, porque nos queda poco tiempo. Tasa de interés del Banco Central. ¿Cuánto debería ser de aquí a fin de año? No, yo probablemente la bajen, pero creo que está muy bien manejado el Banco Central. Puede ser 25 o 50 puntos base. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Bajarla porque la actividad se está desacelerando, eso significa que hay menos presión inflacionaria, por lo tanto hay espacio para estimular en algo la demanda. Sería prematuro ahora porque hemos estado preocupados que la demanda todavía no se ha desacelerado a una velocidad más acorde con la desaceleración global, pero probablemente observemos una desaceleración más fuerte y eso el Banco Central probablemente baje la tasa. ¿De qué fin de año? Tipo de cambio, cambió la tendencia, no trae el número, pero cambió la tendencia. Aquí se acabó el tema, y me impresiona además que todo el mundo se acabó este tema de que baja, porque las condiciones internacionales están cambiando y si algo la moneda van a ser más débil en toda la economía emergente y el dólar va a ser más fuerte. ¿Cuánto? No sé. ¿Cuánto? No sé, pero arriba de 500 y podemos si seguir 500, hasta 530, ¿sí? no me extrañaría. Pero 530. puede ser, no, bórralo. No me dedico a hacer ese tipo de proyecciones. ¿La inflación de qué fin de año? No, la inflación va a estar baja, yo creo que va a estar 2,5%. Lo están midiendo bien, me imagino. Siempre se ha medido bien. ¿Sí? Sí, hay discusiones metodológicas. ¿Precio del cobre de qué fin de año? El precio del cobre puede estar en los 3, 2,8. 2,8 ya es complicado el 2,8, ¿eh? Pues, pero lo que pasa es que
Sí, es que la parte que uno no puede entender, y eso tiene que ver con el tipo de cambio, con todo lo que tú me estás preguntando, y que no venía preparado porque además no me dedico a hacer esas predicciones, es que hay mucha sobrereacción. Hubo una sobrereacción muy fuerte a lo que pasó con China, al fin del quantitative easing de Estados Unidos, que anunció. Entonces uno no sabe si realmente los movimientos estos son para quedarse o ha habido mucha sobrereacción y vamos a tener alguna devolución. ¿Crecimiento este año? Ojalá. Este año crecimiento 4,5%. Sí, modestito. Sí, más modesto, sí. Sí. Parte del ciclo, sí. ¿Y El ciclo 2014? así. Yo tengo los próximos años vamos a estar con un escenario internacional más flojo entre 4 y 4,5. Me parecería que sería un buen rendimiento para la capacidad que tiene nuestra economía. ¿Desempleo? Desempleo se empieza a subir algo, siempre se quedan al 7%. ¿Con el 4% empieza a subir? No alcanza a subir con el 4%, pero va a depender cómo se compone. En Estados Unidos yo te podría dar una respuesta muy exacta porque yo tengo una relación muy buena. Nosotros hemos cambiado la cifra, hemos mejorado la cifra de empleo, hemos hecho muchas cosas. Es muy difícil poder decir exactamente la relación, a qué tasa de crecimiento no se mueve el desempleo, pero 4% es una cifra razonable. ¿Déficit en cuenta corriente? 4% de producto. ¿No sigue subiendo? Porque va Puede subir, subiendo. empezar a apreciar, sí, pero también hay una desaceleración, un poquito más aguda. Ingreso mínimo. ¿Cuánto soporta la economía? Es cada vez menos. Afortunadamente ¿Cómo? es cada vez menos. O sea, las cifras que yo he escuchado, porque son cifras que yo calculo, es que aproximadamente entre 10 y 20% estaría salario mínimo. A ver, la CUT pide 250.000 pesos. No, pero vamos a terminar, no, efectivamente, ¿con cuánto vamos a terminar? Creo que están discutiendo 205, 210. Pero la CUT soporta la economía 250.000 pesos. O sea, la economía puede soportar mucho y la pregunta fundamental que uno tiene que evaluar es cuánto soporta el empleo. Bueno, yo creo que esa es la pregunta empleo, y yo creo que podría ser prematuro hacerlo. Prematuro pensar, sobre todo en un ambiente de desaceleración económica. Ahora, esto es una lata porque siempre a uno le dicen los economistas, dicen, no, en los ambientes de boom uno tiene que portarse bien y en los de desaceleración también. ¿Cuándo podemos darnos algún gustito? Bueno, la verdad que un poquito de culpa nuestra. Todos y conversamos a fin de año. Okay. Gracias por estar con nosotros. Okay, gusto, adiós. José Gregorio, presidente del Banco Central, nos acompañó esta noche. Buenas noches, gracias.